tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Una disculpa para todos ustedes porque ya tenía poquito más de 2 meses que no subía video, pero pues he estado un poco ocupada, ya saben, ¿no? La misma excusa que pongo en todos los videos, pero es que en serio no me he podido acoplar bien a mis horarios. Ahorita tengo otras cosas que hacer y la verdad se me dificulta mucho esto de hacer las diapositivas, grabar, editar, subir, todas esas cuestiones. Pero bueno, ya el día de hoy estamos aquí con un nuevo video y espero que, como todos los videos que he subido, les sirva de mucho para todos ustedes, para su estudio, para repasar o para compartir con alguien de sus colegas. Vamos a comenzar. El día de hoy vamos a hablar sobre el catéter venoso central. Todos ustedes, como estudiantes, como trabajadores, han manejado alguna vez un catéter venoso central en alguna de sus unidades hospitalarias. Es muy importante saber cómo darle un buen manejo al catéter venoso central, porque estamos hablando de un acceso al sistema vascular central. Entonces es un catéter que tiene que ser manejado con mucho cuidado, mucha responsabilidad, sobre todo por las grandes funciones que nos aporta. Entonces, al mismo tiempo que nos sirve de mucho, pues eso mismo demanda muchos más cuidados, más responsabilidad en su manejo, mayor cuidado para que no se infecte, etcétera. ¿Vale? Entonces, tenemos como definición que el catéter venoso central es un tubo delgado flexible elaborado de material biocompatible como el poliuretano, el cual es introducido en los grandes vasos del tórax para tener acceso al sistema vascular central con fines diagnósticos y terapéuticos. Con fines terapéuticos, pues podemos imaginarnos desde luego una terapia intravenosa, soluciones, nutrición parenteral total, transfusión de hemoderivados, etcétera, ¿no? Con fines diagnósticos, pues por ejemplo, a lo mejor un catéter de inserción central nos puede servir para un cateterismo cardíaco, etcétera, ¿no? Como bien sabemos, y la mayoría de los catéteres venosos centrales que hemos visto en nuestras unidades hospitalarias siempre son de tipo subclavio o de tipo yugular. Sin embargo, también se pueden abordar las venas femorales en las extremidades inferiores, o también se puede abordar una vena periférica, o sea, abordar una vena periférica, introducir el catéter, un catéter largo, e ir avanzando poco a poco la punta hasta que la punta llegue y se encuentre central. Este es lo que conocemos como catéter PIC, o que por sus siglas en inglés significa catéter central de inserción periférica. Estos catéteres centrales pueden ser insertados a través de una punción directa de la vena o pueden ser instalados a través de una venodisección o una flebotomía. La gran diferencia es que, por ejemplo, para la técnica de punción no se usa la técnica de Seldinger, que es la introducción de una aguja con un estilete, y posteriormente se va introduciendo el catéter hasta que la punta desemboca en la vena cava superior, sin necesidad de abrir piel, sin necesidad de alterar la estructura de la vena. Y sin embargo, con la flebotomía o la venodisección, pues ahí sí se tiene que hacer una pequeña apertura hasta tener acceso a la vena se pinza, se disecciona, y ya una vez con la vena un poquito abierta, haciéndole una pequeña incisión, se introduce el catéter. La venodisección tiene ciertas ventajas, como que pues como es una técnica en el que estamos literalmente viendo la vena y estamos palpándola y la estamos manipulando para introducir el catéter, los riesgos de que el catéter no entre en la vena son bajos. Sin embargo, pues la vena, al hacer esa disección, pues queda lastimada y no, pasando el tiempo, pues no recupera sus condiciones naturales antes de ser diseccionada. Por eso actualmente los catéteres centrales, tanto periféricos como de inserción torácica, de inserción central directamente, se opta por la inserción como tipo punción. Tenemos aquí una nota que debemos recordar muy bien. Para que se considere un catéter central, la punta del catéter debe desembocar en la vena cava superior o en la aurícula derecha. ¿Cómo vamos a ver que nuestro catéter está central después de que ha sido insertado y fijado y todo? Pues se lleva a cabo un control radiológico a través de una placa de tórax de control. Van a ver ustedes que siempre que terminen de insertar un catéter central, ya sea yugular, subclavio
un catéter PIC, etcétera, siempre van a pedir una placa de control para saber que la punta del catéter está precisamente en la vena cava superior o en la aurícula derecha. Si el caso de que la punta no estuviera en la vena cava superior o en la aurícula derecha, no se le puede considerar central y pues se tendrá que revalorar el uso de ese catéter. Y claro, como todo procedimiento en enfermería y en medicina, pues siempre van a haber unos objetivos a perseguir, ¿no? Todo siempre en favor de la salud del paciente. En el caso de nuestro catéter venoso central, los principales objetivos son hacer mediciones hemodinámicas como medir la PVC, que es la presión venosa central, proporcionar un acceso directo a una vena de grueso calibre. En pacientes que están en estado crítico, que necesitan muchas infusiones de líquidos, probablemente un catéter periférico no va a ser lo más adecuado porque las venas periféricas son de menor calibre, tienden a irritarse con más facilidad, los catéteres periféricos son más cortos, menos resistentes. Entonces, casi siempre se opta por un catéter central en aquellos pacientes que necesitan infundirse muchas soluciones, grandes volúmenes de líquido, hemoderivados, todo eso, pues para evitar estar retirando y poniendo el catéter periférico y con ello evitar la multipunción del paciente. Tenemos también administrar infusiones incompatibles en lúmenes separados. Como ustedes saben, el catéter venoso central tiene 3 lúmenes. Muchas veces cuando tenemos un catéter periférico, pues está pasando, por ejemplo, una solución de base con electrolitos y luego en la otra vía, pues está pasando, no sé, una fenitoína o algún medicamento que es muy pesado, una solución hiperosmolar, por ejemplo, una solución con albúmina, etcétera, y pues entonces con mayor razón el catéter se va a tapar. O puede ser que los precipitados, por ejemplo, de la fenitoína no sean compatibles con los electrolitos o con otros medicamentos y los equipos se cristalicen y va a ser la misma situación, ¿no? Retirar anticipadamente el catéter y volver a puncionar al paciente. Entonces, en este caso, al tener acceso a una vena de grueso calibre, pues la vena no se irrita con tanta facilidad. Al tener 3 lúmenes diferentes, pues podemos conectar aminas de un lado, soluciones del otro, NPT del otro lado, etcétera, de forma tal que los medicamentos que son incompatibles no se mezclen directamente en los equipos y así evitamos que se obstruyan por precipitados, etcétera. Y pues obviamente también para infundir grandes aportes parenterales. Hablábamos de que un paciente en estado crítico en una terapia intensiva puede tener hasta 5 o más infusiones. ¿Qué infusión de norepinefrina? ¿Qué infusión de dexmedetomidina? ¿Qué infusión de su solución de base, sus medicamentos? Y luego que aparte también tiene nutrición parenteral total. Entonces todo eso, esos grandes volúmenes pasando al mismo tiempo por una misma vía, un catéter periférico obviamente no lo podría resistir, por eso siempre se opta en pacientes en estado crítico o con estas condiciones que se opta más por un catéter central. Y nuevamente, como todo procedimiento, también tiene ciertas indicaciones para las cuales está hecho. No es precisamente que llegue un paciente y que le digamos, vamos a ponerle catéter venoso central así nada más, porque sí tenemos que valorar ciertas cosas. En este caso, el catéter venoso central está indicado para pacientes que requieren múltiples infusiones de líquidos. Nuevamente, pacientes en una terapia intensiva que tienen unas más de 4 o 5 infusiones, su solución de base, etcétera, pues obviamente un catéter periférico no va a ser lo más óptimo para él. Una administración continua de hemoderivados y toma de muestras. Los hemoderivados, pues como sabemos, pues son soluciones espesas, son soluciones, bueno, es un componente espeso, un componente que puede llegar a obstruir fácilmente un catéter periférico. La manipulación excesiva también de un catéter periférico también puede obstruirlo con más facilidad y pues tenemos nuevamente un retiro anticipado del catéter. Entonces, generalmente siempre se opta por la toma de muestras de un catéter central porque así también evitamos la multipunción de pacientes críticos. Y pues la administración continua de hemoderivados, pues así también evitamos con los grandes lúmenes del catéter central, pues así evitamos también que estos lúmenes se obstruyan. Pacientes con venas periféricas en malas condiciones. A veces
nosotros asociamos erróneamente el catéter central con pacientes críticos. Sin embargo, muchas veces pasa que en las áreas de hospitalización hay pacientes que tienen sus venas, que tienen fragilidad capilar, que tienen edema, que son obesos, que están hipotérmicos, cualquier factor de riesgo que haga que sus venas periféricas sean difíciles de abordar. Entonces, generalmente cuando tenemos este tipo de pacientes y la terapia de infusión tiene que ser estricta, generalmente se les ofrece la opción de instalar un catéter central para evitarles la multipunción. Tenemos también como indicación la administración de medicamentos y soluciones irritantes, hipertónicas o hiperosmolares. Nuevamente, una solución con albúmina, una nutrición parenteral total, etcétera, son soluciones hipertónicas o hiperosmolares que evidentemente no va a aguantar un catéter periférico, se puede obstruir con muchísima facilidad. Soluciones irritantes, pues por ejemplo un clonexinato de lisina, que todos nosotros sabemos que son medicamentos muy vesicantes, muy irritantes, podemos ocasionar una flebitis, por ejemplo, una infusión continua con electrolitos también puede lastimar muy fácilmente las venas periféricas y hacerlas disfuncionales. El control de la presión venosa central, evidentemente tenemos que tener un catéter central, una vía central para poder hacer la medición. Recordemos que la presión venosa central es la presión directamente a nivel de la vena cava superior o a nivel de la aurícula derecha. Entonces, pues forzosamente tenemos que tener un catéter central para poder hacer esta medición de PVC. La administración de nutrición parenteral y o quimioterapia. La nutrición parenteral, pues sabemos que tenemos lo que es la NPT, que es la nutrición parenteral total, y que tenemos otros homólogos como aquí en México, no sé en otros países cómo lo conozcan, pero aquí se conoce como Cabiven. Y el Cabiven, pues por ejemplo, yo lo conocía que según nada más había de vía central, y recientemente conocí que había Cabiven periférico, pero pues preferentemente se opta porque sea central, para evitar una extravasación, para evitar que el catéter se obstruya, para evitar que una flebitis, etcétera. Y pues obviamente la administración de quimioterapia. La quimioterapia son medicamentos de alto riesgo que no podemos arriesgarnos a pasar por una vía periférica porque la extravasación de esa quimioterapia a través de un catéter periférico puede acarrear una necrosis del tejido, etcétera. Es mucho riesgo tras administrar quimioterapia por un catéter periférico. Y también se puede usar como un acceso temporal para hemodiálisis, suponiendo que llegara un paciente renal que estuviera muy descompensado, muy inestable y que necesita empezar con terapia de hemodiálisis inmediatamente y que no fuera candidato para una fístula arteriovenosa, entonces pudiera optarse por la instalación de un catéter Majorcan, un catéter central, para pues cuando menos pasar sus primeras sesiones de hemodiálisis en lo que se estabiliza y en lo que posteriormente se puede buscar la opción para una fístula o para otro tipo de catéter. Igualmente, la instalación de catéter venoso central también tiene sus contraindicaciones. En este caso tenemos, por ejemplo, la infección, la lesión o la pérdida de la continuidad de la piel del sitio de inserción. Obviamente ustedes saben que un catéter venoso central, después de que está inserto en el área donde tiene que estar, para poderlo fijar, pues no nada más es con apósito transparente, tela adhesiva, micropor, trans, por lo que sea. Tienen un dispositivo que tiene que ser sujeto con una sutura. Entonces, si tenemos una infección, una lesión o una pérdida de continuidad de la piel, pues obviamente los riesgos de que se infecte el sitio de inserción son mayores, el riesgo de que el catéter no quede bien fijo es también muy alto y que se mueva, entonces es un riesgo muy grande, entonces por eso se considera como una contraindicación. La lesión o trombosis en las venas de acceso. También no podemos arriesgarnos a puncionar una vena que no esté en las condiciones óptimas para tolerar una punción de esa magnitud. Sabemos que el orificio que queda después de un catéter central pues es un orificio grande, es un trauma grande para la vena. Entonces tampoco podemos abordar una vena con trombos porque pues ese catéter probablemente se vaya a obstruir demasiado rápido o podamos causar alguna otra complicación asociada a los trombos que estén cerca de esa zona. La fractura de clavícula, esto en el caso de la instalación de un catéter venoso subclavio por obvias razones,
pues la inestabilidad de la zona, ¿no? La inestabilidad de un hueso roto cerca del área donde vamos a puncionar, pues hace más dificultoso el abordaje, y suponiendo que se pudiera abordar, pues la fijación, todo eso, el manejo, probablemente ese paciente necesitaría, no sé, un yeso, una férula, y pues obviamente el manejo del catéter sería mucho más complicado. Por eso se opta a no ponerlo cuando hay fractura de clavícula. Y diversas coagulopatías, por ejemplo, sabemos que pues una punción para un catéter central es mayor que una punción para un catéter periférico. Entonces, suponiendo que el paciente tuviera esos tiempos de coagulación muy alargados, pues por ejemplo corremos el riesgo de una hemorragia. O por ejemplo, si el paciente tuviera sus tiempos de coagulación muy cortos, pues tenemos el riesgo de de que se hagan coágulos en el catéter incluso antes de que se termine de instalar. Entonces, pues estas son las contraindicaciones para el catéter central. Estos catéteres venosos centrales son mayormente utilizados en las unidades de cuidados intensivos por obvias razones. La cantidad de infusiones que se manejan en un área de cuidados críticos, en unidades médico-quirúrgicas, en un quirófano, porque pues sabemos que un procedimiento quirúrgico, por más mínimo que sea, pues pudiera llegar a convertirse en algo complicado, necesitar un acceso venoso central para infundir varios medicamentos, etcétera. En una unidad de trasplantes, para terapias ambulatorias, por ejemplo, en pacientes con cáncer, en este caso, pues si son pacientes de primera vez, pueden traer un catéter venoso yugular o subclavio, pero en pacientes que ya tienen mayor tiempo diagnosticados, pues ellos generalmente llegan con un catéter puerto o catéter totalmente implantado, que más adelante vamos a ver cuál es. Y pues generalmente se utilizan por su utilidad para el mayor manejo, para el mejor manejo de los líquidos y la vigilancia del estado hemodinámico del paciente. Asimismo, tenemos varios tipos de catéteres venosos centrales. La diferencia radica principalmente en el material del que están hechos. El material ideal para un catéter venoso central debe cumplir con ciertas características, entre las que deben de estar la biocompatibilidad, es decir, que el catéter debe de ser de un material que no cause ninguna incompatibilidad con el cuerpo humano, que el paciente pueda rechazarlo, que pueda causar algún efecto adverso. Un bajo riesgo de trombos, que sea flexible, de fácil inserción y radiopaco. Entre los principales materiales de catéteres que tenemos, pues tenemos el de PVC, el de poliuretano, el de Silastic y el de silicona. Vamos a comenzar con el catéter de cloruro de polivinilo, que es el PVC. Actualmente ya no se utiliza, salvo en casos muy especiales. Yo la verdad no he visto que se utilice, pero de acuerdo a la bibliografía que leí para poder hacerles este video, dice que todavía se utiliza, pero generalmente ya quedó en desuso porque pues es demasiado rígido, tiene una alta incidencia en trombos, es decir que con mucha facilidad se hacen coágulos dentro del catéter y pues se obstruye y hay que retirarlo. Entre las ventajas, las pocas ventajas que tiene, pues es que permite un control radiológico inmediato. Recuerdan que les comentaba sobre la placa de tórax de control para saber en dónde desembocaba la punta del catéter. Pues este catéter de PVC pues permite un control radiológico inmediato después de que se instala. Y pues según la bibliografía todavía es utilizado en servicios de urgencias donde necesitamos tener acceso a una vía central de forma inmediata. Pero como les comento, yo actualmente no he visto que lo utilicen ya en un área de urgencias. Seguidamente tenemos el catéter de poliuretano, que es el catéter que ocupamos mayormente ya. Los catéter Arrow, que son ya catéteres de poliuretano. Este es el mejor tipo de catéter que podemos nosotros encontrar e instalar porque es flexible, tiene una menor incidencia en trombos, es altamente biocompatible con el cuerpo humano, difícilmente se acodan. Con acodar se refieren a que, por ejemplo, si el paciente está con mucho movimiento o algo así, el catéter, como es flexible y no de plástico, pues se puede deformar y volver a su forma original. No se acodan tan fácilmente como los catéteres periféricos, que ya ven que si el paciente mueve mucho su brazo o su mano, el catéter se puede doblar y acodarse y pues ese catéter pues ya no va a servir. Tienen buena resistencia a presiones positivas. Con presiones positivas nos referimos cuando hacemos alguna irrigación de algún medicamento, cuando hacemos una heparinización, todo eso. Quiere decir que el catéter resiste bien a las presiones de los medicamentos o de las soluciones que estamos infundiendo a través de un bolo, de una jeringa.
y es muy resistente y muy bueno, muy apto para todo tipo de tratamientos intravenosos. Como les comento, pues este es el catéter que mayormente se está utilizando ya. Entonces, pues este es el mejor catéter de todos, es el que más beneficios nos ofrece, tanto para la instalación, el seguimiento y también ventajas y beneficios para la salud del paciente, ¿no? El siguiente catéter es el que llamamos catéter de Silastic. Este catéter es flexible, se inserta por venodisección. Esto aquí ya tenemos una complicación porque pues hacer una venodisección o una flebotomía pues es un poquito más complejo que simplemente hacer una punción, la técnica de Seldinger para instalar un catéter. Estos catéteres de Silastic requieren un medio de contraste para su control radiológico. Es decir, que si yo tomo una placa de tórax a un paciente que se le acaba de instalar un catéter de Silastic, en la placa no va a aparecer y necesariamente tenemos que infundir un medio de contraste. Y pues ustedes saben que infundir un medio de contraste pues tiene sus riesgos y sus beneficios. Los pacientes pueden ser alérgicos al medio de contraste y pudiéramos inducir una reacción anafiláctica, etcétera. Estos catéteres de Silastic son de difícil fijación, o sea, tienen una superficie como resbaladiza que hace que sean más difíciles de sujetar. Entonces, pues corremos también el riesgo de que al tener una mala fijación el catéter pueda salirse y pues con ello provocar una hemorragia, una embolia gaseosa al paciente, etcétera. También por eso no son muy utilizados. Y además de que tiene poca resistencia a presiones positivas, esto quiere decir que si yo trato de parinizar o de lavar mis lúmenes al hacer mi medicación, al pasar un bolo de medicamento o un bolo de solución, este catéter se puede romper con mucha facilidad. Tenemos también el catéter Hickman Briovac, que es el catéter de silicona. Estos pues ya de entrada tenemos una dificultad porque requieren procedimiento quirúrgico para poderse instalar. Es biocompatible y tiene un bajo riesgo de trombosis, pero requiere procedimientos periódicos de mantenimiento y pues obviamente eso implica la capacitación continua del personal, la actualización continua del personal para poder hacer un buen manejo de estos catéteres. Y por último tenemos el catéter completamente implantado o como nosotros lo conocemos como catéter puerto, que es para un uso intermitente. Nos referimos con uso intermitente a que, por ejemplo, el catéter se usa a ciertas horas, ciertos días, posteriormente se cierra, el paciente se va a su domicilio, en unos días regresa, unas semanas, unos meses, el catéter se puede volver a abrir, se puede volver a utilizar, completar al paciente otra vez su esquema de terapia intravenosa, se vuelve a cerrar y el paciente puede ir hasta a su domicilio con el catéter instalado, cerrado completamente y no hay ningún problema, no hay ningún riesgo. El catéter implantado es un catéter que va completamente implantado en el tejido subcutáneo, es una línea que va directamente hasta la vena cava superior, la aurícula derecha y está conectado a un tamborcito como de silicón que está recubierto de titanio y que está instalado en un bolsón de tejido subcutáneo. Entonces, para poder entrar al catéter, para poder tener acceso al torrente sanguíneo a través de ese catéter, pues se tiene que hacer mediante la punción con una aguja especial que se llama aguja de Hoover. Es decir, que si ustedes ven al paciente con un catéter puerto, nada más se va a ver una bolita dura en su tórax, pero pues así a simple vista, pues no pueden tener acceso al torrente sanguíneo, necesitan tener sus equipos especiales, necesitan hacer la punción del catéter, del tamborcito con la aguja de Hoover, heparinizar y todo eso, y ya una vez que está puncionado el catéter con esa aguja, pues ya podemos decir que tenemos el catéter abierto. Y lo mismo para retirarlo, se hepariniza, se retira la aguja y el catéter nuevamente queda cerrado, sin la aguja, sin la punción. Y el catéter puerto pues se recomienda permeabilizar de cada 4 a 6 semanas si el catéter no está en uso para evitar que se formen coágulos, para evitar que se formen trombos, que se vaya a obstruir.